Tenemos hoy aquí para Noticias 22 a un invitado ilustrísimo que además trae algo ilustrísimo. En alguna otra latitud le dirían luthier, artesano, constructor, pero él se asume con el nombre que se le llama aquí a su profesión, guitarrero. Abel García López, bienvenido. Muchas gracias, doctor. No solamente es el guitarrero más ilustre de Paracho, sino es el guitarrero más destacado de todo México y es un guitarrero con una reputación internacional muy sólida. Se le cita en publicaciones, él mismo ha escrito libros, en fin, ha dado clases, conferencias, talleres. Abel es, además de un muy buen amigo mío, es un guitarrero de excelencia. Y lo que trae ahí es una guitarra de excelencia. Es quizá tu hijo más reciente de los hijos notables, ¿cierto? Efectivamente, el hijo más reciente y parece que el hijo más difícil. Esta guitarra que tiene Abel ahí es una reproducción muy fiel, ¿le puedo llamar reproducción? Sí. ¿Sí? De una guitarra muy ilustre que tiene una historia. Es la guitarra llamada Cumbre de un importantísimo guitarrero español del siglo XIX, Antonio de Torres, a quien se considera el padre de la guitarra moderna. Abel, mejor cuéntanos tú brevemente la historia de aquella y de esta reproducción tuya. Sí, es un instrumento emblemático de Antonio de Torres que construyó para una exposición en Sevilla en el mismo año de 1858. Es el único instrumento que hizo con estas características, tiene una dificultad, la mayor de todas, yo diría que es el instrumento más difícil que hay en toda la historia de la guitarra moderna. Es el único instrumento y ha estado celosamente guardado casi siempre en Barcelona. Ha aparecido muy pocas veces de manera pública. ¿Particular? En una colección particular. Hace varios años que yo conozco la obra de Torres, el trabajo de Torres. He estado muy cercano a José Luis Romanillos, que es el especialista más importante en Torres. Que incluso escribió una biografía de él, ¿verdad? Hay una biografía y yo fui asistente de Romanillos varios años. Entonces, cada vez que me acercaba más al trabajo de Torres y que fui conociendo este instrumento, finalmente en 2006 empecé a coquetear con que haría una reproducción de este instrumento. Empecé a revisar otros trabajos que se han hecho en torno a la Cumbre y me pareció que era ya momento de hacer este instrumento. Ahora, una pregunta clave. Dijiste que ha estado guardada, que se exhibe poco en público. ¿Cómo pudiste tener acceso al original para hacer una copia tan preciosa? Sí, hay trabajos publicados. Luca Waldner y Stefano Grondona publicaron un libro de una colección de instrumentos. En este libro aparece la guitarra Cumbre, aparecen fotos muy interesantes, aparecen medidas muy fieles. Y hay otras publicaciones donde aparecen también información. Hice una revisión con mucha disciplina de estos trabajos y finalmente esta es la conclusión a la que llegué de este instrumento. Debo decir que he tomado fotos del instrumento original y de la que tengo ahora y son prácticamente idénticas, ¿no? Hay, digamos que pocos detalles en cuanto a la selección de maderas y cosas así que solo un ojo especialista podría distinguir. Claro, a propósito de lo cual el estuche que está aquí a nuestros pies también fue construido por Abel para guardar esta reproducción espléndida de la guitarra Cumbre. Rápidamente, Abel, maderas, gracias por mostrarla, maderas mexicanas, maderas extranjeras, mezcla de ambas. Son maderas extranjeras, excepto el brazo, que es una madera de un cedro rojo mexicano, pero las maderas de la caja es una madera que se llama ojo de pájaro, que es de la familia de los maples, y que bueno, como copia fiel había que escoger las maderas que utilizó el propio Antonio de Torres. El fondo y los aros están hechas de esta madera de ojo de pájaro, y la tapa es un abeto europeo, que es lo que utilizaba Antonio de Torres, además de un pino malagueño que utilizó en muchas de sus guitarras. O sea, realmente maderas de muy alta calidad. Sí, maderas de muy alta calidad. En el caso de la caja, por la maravillosa estética que tiene, esos contrastes que genera el ojo de pájaro, es un dibujo naturalmente muy hermoso y
los contrastes que hace con la ornamentación, es trabajo de un diseño plástico muy interesante. Ya. Bueno, aquí es evidente, es obvio decir que un buen guitarrero, y Abel es un guitarrero espléndido, tiene que saber mucho y sabe mucho de maderas, al grado de que ha publicado un libro, este libro que está aquí, que es un tratado sobre maderas específicas para la construcción de guitarras. Mientras ustedes lo ven, aquí les comento que el guitarrero original, Antonio de Torres, tenía un prestigio tal que varias de sus guitarras fueron a dar a manos ni más ni menos que de personajes como Miguel Llobet, como Francisco Tárrega y en la actualidad los famosos romeros, que tienen guitarras o han tocado guitarras de Torres. Creo que algunos de ellos tienen en su posesión, en su colección, guitarras de Torres, ¿cierto? Sí, la familia Romero tienen al menos 4 guitarras originales Torres. Hay un disco grabado por Pepe Romero con una guitarra Torres de 1856, de la cual hice yo también un trabajo hace tiempo. Y ahora otros guitarreros, Carles Trepat en Barcelona, también hay una grabación de él. ¿Grondona también? Estefano Grondona, él tiene 2 pistas en una grabación con la guitarra Cumbre precisamente. Y es muy interesante al escuchar esta grabación con la Cumbre y escuchar el sonido de este instrumento, que las voces son muy parecidas. Ya. Ahora, desde que conocí este instrumento, cuando nos encontramos en Monterrey hace algunos meses, te preguntaba yo cosas al respecto y te repito la pregunta para que se lo cuentes a nuestro auditorio. Es evidente que tú abordaste la creación de esta reproducción literalmente por el amor al arte y al instrumento. En este momento, ¿qué destino tiene esta preciosa guitarra tuya? ¿Se queda en tus manos? ¿Alguien la ha visto y le ha hecho ojitos? ¿En qué va eso? La ha visto mucha gente, ya he participado en varios festivales con este instrumento. Principalmente fue un reto propio porque Torres hizo este instrumento cuando él tenía 40 años. Yo acabo de cumplir 50 y me costó mucho trabajo y tengo desde niño haciendo guitarras. Entonces fue también una manera de mostrarme a mí mismo las necesidades que se ocupaban para reproducir este instrumento. La ha visto grandes guitarristas, la han tocado grandes guitarristas. Zoran Dukic la tocó en mi conferencia en Monterrey, y Marcin Dila, Pavel Steidl, muchos guitarristas importantes. Pero por lo no pronto, hay un destino todavía. Se va a quedar contigo. A mí me gustaría, como mi hijo más reciente, me gustaría disfrutarle su niñez y su crecimiento. Y sí, finalmente habrá que pensarle en un destino donde pueda participar en el arte. Perfecto, pues a propósito de hijos, que este es uno de los hijos muy notables de Abel, hay otro, Abel García Ayala, que es su hijo, que ya grabó un disco, ahora tiene 19 años, este lo grabó a los 13, lo acabo de ir recientemente, me hizo el favor Abel de dármelo cuando nos vimos en Monterrey, y créanme que aquí hay un guitarrista ya mucho más que en potencia, realmente muy notable, lo grabó a los 13, ahora tiene 19, y suena muy, muy, muy bien. Abel, mil gracias por haber venido, mil gracias por haber traído La Cumbre 2 de Antonio de Torres, Abel García López. Es realmente un instrumento precioso y ojalá que circule por muchas manos ilustres de guitarristas notables.